¿Querés aprender a automatizar tu bendición de Atia? Quédate porque te voy a enseñar todo lo que necesitas saber y te voy a dar todos los recursos que necesitas. Lo primero que te recomiendo antes de comenzar es que te crees una carpeta dentro de tu escritorio para que puedas colocar todos los archivos que vamos a necesitar para esto. Así que yo por ejemplo tengo la carpeta acá que se llama AutoAtia, la vamos a abrir y dentro de esta vamos a crear un archivo de texto que se va a llamar Private Case Wallet, Dummy Wallet. Por ejemplo, es un nombre cualquiera, pero te tiene que quedar muy bien en claro que lo que vamos a poner acá va a ser una private key y que además va a ser casi que pública, No se la tenés que mostrar a nadie, pero es muy necesario que sepas que lo que va a ir acá no va a ser la wallet que usás siempre. Vamos a crear una wallet nueva para poder activar esto y que le haga la bendición de Atia a la wallet que usas siempre. Tiene que quedarte muy en claro esto. Es muy importante porque si no podemos tener problemas de seguridad. Lo segundo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir a esta página, que no te preocupes, te voy a dejar todos los links paso por paso en la descripción de este video para que puedas descargar y hacer casi que todo de manera simple, fácil, rápido. Bien, vamos a descargar Node.js, que vamos a ver que yo ya lo tenía instalado. Lo vamos a recortar y lo vamos a pegar dentro de la carpeta que creamos recién. Todo esto es para saber todo lo que tenemos que instalar y que tenemos que eliminar después por si no lo queremos tener más en nuestra compu, en el sentido de que es un instalador y ya no nos sirve más porque lo vamos a tener instalado. Bien, lo segundo que tenemos que hacer es venir al Atia Shrine Automated, que es dentro de este repositorio de GitHub, que si no sabes lo que es un repositorio, no importa, pero te cuento brevemente. Básicamente, un repositorio es una carpeta con muchos archivos que se sube a internet para compartirlo con otros desarrolladores, programadores, etcétera, etcétera. En este caso, está dentro de GitHub, que como ya te dije, te lo dejo en la descripción de este video. Vamos a venir acá, vamos a cliquear sobre el título para que venga a esta ventana y vamos a hacer clic en este botón verde para descargar el archivo. Vamos a poner download zip y lo mismo que con el anterior archivo, control X para cortar y pegarlo acá y pegarlo dentro de nuestra carpeta. Como paso número 3, lo que vamos a hacer es instalar nuevamente Running Wallet dentro de un navegador en modo privado, en modo incógnito. ¿Por qué va a hacer esto? Básicamente porque lo que necesitamos de ahí es una private key. Vamos a usar esta wallet como billetera para firmar las transacciones de las billeteras que ya usamos normalmente con nuestro Atia. Es decir, vamos a hacer una hot wallet que no va a tener mucha seguridad para firmar las transacciones de la billetera que sí queremos que tenga seguridad, es decir, la que usamos todos los días. Esta billetera le vamos a poner un poco de ROM, por ejemplo 10 centavos, para que firme las transacciones de todo un mes, por ejemplo, y para que además, si esta billetera llega a ser vulnerada, no tenga ningún problema al respecto de grandes pérdidas. Así que tenés que asegurarte muy bien de saber que lo que vamos a hacer es una billetera nueva para poder firmar las transacciones. Es una billetera que no va a ser muy segura, es decir, no lo va a hacer, ¿sí? Ten en cuenta esto. Esta va a ser una hot wallet que vamos a usar solamente para firmar estas transacciones. Quiero dejarlo muy en claro para que no tengas problemas con tu seguridad a la hora de usar esto, ¿sí? Así que lo siguiente que vamos a hacer es descargar e instalar la Running Wallet nuevamente. Así que veremos a la página de Wallet, te la dejo ahí en la descripción nuevamente. Ponemos Running Wallet Extension. La ponemos para... ¿dónde está? Download now. Acá. En Firefox la vamos a instalar. Yo estoy usando una ventana de incógnito porque actualmente ya tengo la Running Wallet instalada en mi navegador de Firefox. Y vamos a poner Allow Tracking. Vamos a crear una billetera nueva. La vamos a crear con Continue with Recovery Passphrase. Vamos a elegir una contraseña. Yo le voy a poner la más fácil del mundo, la que todos se imaginarán, que de todas formas no importa, pero es muy importante que ustedes siempre usen contraseñas seguras, sobre todo para estar acostumbrado a la hora de usar contraseñas. Bien, ya tengo acá mi frase semilla,
que la voy a ver y la voy a copiar. Ustedes no se preocupen, seguramente no la van a poder ver. Y la voy a pegar dentro del archivo de private keys que puse anteriormente. Adicionalmente a esto, le voy a sacar una captura porque ustedes saben que el siguiente paso es poner en orden secuencial los numeritos. Me pide la palabra número 2. Bien, ahora mismo me está pidiendo que ponga en orden secuencial algunas palabras. En este caso me pidió la palabra número 2, la número 7 y la número 10. Así que es muy importante que ustedes copien esa frase semilla dentro del archivo que creamos anteriormente para no perderlo, y si quieren le sacan una captura de pantalla para tener exactamente el orden que les va a pedir para no perder mucho tiempo contando las palabras. Muy bien, para conseguir nuestra private key lo que tenemos que hacer es abrir nuestra running wallet. En la parte de complementos de nuestro navegador ponemos la contraseña si nos la pide, y luego vamos a ir a Settings, luego Manage Wallets, y ahí dentro vamos a ver que tenemos las billeteras que tenemos creadas. Como nuestra billetera es nueva, le vamos a hacer clic a Address One y acá vamos a poner donde dice Show Private Keys. Vamos a ver este cartel que dice que todo es muy privado, no se lo tenés que mostrar a nadie. Por eso mismo hicimos esta billetera absolutamente nueva para hacer solamente la parte de la billetera que va a firmar las transacciones. Así que vamos a poner a Proceed, vamos a poner nuestra contraseña nuevamente, y en esta parte yo voy a cortar el video, pero lo que tenés que hacer es ver una contraseña larga, que es básicamente como una running wallet común y corriente, solamente que es mucho más larga. Copiala y pegala dentro del archivo que creaste anteriormente. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es instalar Node.js, que es el primer archivo que descargamos. Así que vamos a abrir el instalador y simplemente ponemos siguiente, 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 y ya está, instalado, sin ningún problema, ¿sí? Esto es básicamente un programa que sirve para leer JavaScript en toda tu computadora. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser extraer el archivo de Atia Shrine Automated Main, ¿sí? Que es esta carpeta que descargamos del repositorio. Solamente le vamos a dar clic derecho y ponemos extraer en Atia Shrine Automated Main. Eso va a ser para que lo meta todo dentro de una carpeta y lo descomprima, como nos muestra acá, que es el Atia Shrine Main, ¿sí? Vamos a entrar dentro de Atia Shrine Automate y vamos a abrir el archivo que se llama Private Keys, que es del archivo es del formato example, ¿sí? Ahí dentro vamos a ver que tenemos esto, que parece un cuento chino básicamente si nadie lo entiende, pero es muy fácil de entender, ¿sí? Lo único que tenemos que tocar nosotros es esta parte. Lo que vamos a hacer es poner acá donde dice Prayer Private Key, ahí vamos a pegar nuestra Private Key, ¿sí? Y además, abajo donde dice Delegate Address, acá vamos a pegar nuestras direcciones de Atia que queramos firmar. Es decir, yo por ejemplo voy a poner la de mi cuenta principal, porque esto no importa, esta parte no es privada, esta es una clave pública. Como van a ver, la diferencia es que la private key es mucho más larga que la wallet pública, ¿sí? Y además, adicionalmente a esto, este programa nos permite hacerlo múltiples veces, es decir, firmar distintas cantidades de billeteras a la vez. En este caso, viene por defecto puesto con número 2, con 2, pero podemos firmar hasta 5. ¿Cómo hacemos si queremos firmar 5? Bueno, van a ver que acá tiene otra billetera. Si queremos firmar esa otra billetera, vamos a poner nuestra cuenta secundaria, o por ejemplo la de una de nuestras becas, ¿sí? Y si queremos poner otra, ponemos una coma al final de las comillas, venimos acá, hacemos 2 saltos de líneas, copiamos esta parte y volvemos a pegarlo acá y ponemos otra billetera distinta, ¿sí? En el caso de que queramos poner más billeteras. Si no queremos, sacamos esta, volvemos para arriba y sacamos la coma.
La coma en programación significa que va a haber otro dato siguiente, ¿sí? Al menos en este caso. Y el resto, esta parte, la vamos a borrar. Fíjense que hay una llave que empieza, que termina, otra llave que empieza y otra llave que termina. Esto lo borramos. Si tienen algún problema con esta parte de la edición, no se preocupen porque se lo voy a dejar acá abajo también para que puedan acceder y solamente cambiar estos datos y puedan ustedes poner la delegación de su ATIA sin ningún tipo de problema. Acuérdense de borrar esa coma y ahora lo vamos a guardar dentro de esta misma carpeta, pero tenemos que hacer algo que a lo mejor no hicieron nunca jamás en su vida, que es poner esto en tipo de archivo, todos los archivos. Y vamos a hacer algo raro. Le vamos a poner un punto acá. Le vamos a poner un punto específicamente para que el archivo quede guardado como archivo. Así que lo guardamos. Y van a ver que se quedó guardado ahí como un archivo de formato archivo. ¿Sí? Y ahora vamos a apretar Control L o vamos a hacer clic acá arriba y vamos a poner cmd.exe. Esto va a hacer que el CMD se abra dentro de esta carpeta. Fíjense que dice usuarios, Leandro, me llamo Leandro, desktop, auto, ATIA, ATIA, Shrine, bla bla bla. ¿Sí? Y acá vamos a hacer dos cosas. Lo primero que tenemos que hacer es hacer npm, escribir npm install. ¿Sí? Y con esto nos va a instalar algunos archivos que son parte de la ejecución de este programa, que es Node, módulos y algunos archivos más que tienen que ver con la necesidad de este programa para poder ejecutarse. Porque lo que vamos a instalar, lo que vamos a ejecutar es un JavaScript. Un JavaScript es algo que está programado en JavaScript, perdón. Y ahora lo que vamos a hacer, y esta es la parte donde todo funciona, es escribir npm start. Con esto lo que vamos a hacer es ejecutar el programa que es el auto ATIA Shrine, ¿sí? Y van a ver una de estas carpetas que parece tan peligrosas y tan hackers. Y vamos a ver que dice que nuestro Starting ATIA Blessing Daily Pray, un address, porque tenemos una billetera, va a firmar. Y dice que ATIA Blessing Already Activate, es decir, yo ya tengo firmada esta billetera, tiene el streak de 20. Si ustedes dejan abierto este programa en su compu todo el tiempo, la billetera si ustedes dejan esto activado todo el tiempo, su computadora lo que va a hacer es básicamente... Si ustedes dejan activado este programa, si ustedes dejan abierto este programa y además su computadora está prendida todo el tiempo, es decir, no la apagan nunca jamás, a las 5 de la mañana hora argentina, esto se va a actualizar automáticamente y va a firmar su ATIA nuevamente. Pero si ustedes no dejan su computadora prendida todos los días, sin embargo, la prenden todos los días, ahora les voy a enseñar cómo hacer para que su ATIA se firme todos los días, casi que cuando ustedes prendan la compu. Lo que vamos a hacer es ir a las tareas automatizadas de Windows y vamos a ir al programador de tareas. Programador de tareas. Y vamos a poner donde dice crear tarea. Le vamos a poner auto ATIAs, por ejemplo. Dentro de desencadenadores le vamos a poner a nuevos. Vamos a ver que se medio que se tilda un poquito. Y lo vamos a poner diariamente. Vamos a poner al iniciar sesión. Le vamos a poner al iniciar el sistema. Acá no vamos a cambiar absolutamente nadie. O si no, le vamos a poner retrasar durante 15 minutos. Solamente para asegurarnos de que la compu esté activa. Y en acciones vamos a poner nuevo. Vamos a poner cmd.exe. Y les voy a dejar en la descripción de este video este código. ¿Sí? Este código lo que va a hacer es que cuando este programa cmd.exe se va a abrir simplemente se va a abrir, y entre estos
paréntesis oblicuos le vamos a poner la dirección de nuestra carpeta. Vamos a ir a nuestra carpeta nuevamente y vamos a copiarla. Y le sale así como a mí, ahí. Ven que dice C, users, Leandro, desktop, auto, Atia, Shrine, bla bla bla. Bueno, lo copiamos y vamos a borrar todos estos paréntesis solamente entre las comillas. Lo vamos a pegar. ¿Sí? Lo que va a hacer este programa es que en cmd.exe va a escribir todo esto, ¿sí? El npm start, pero antes va a ir dentro de esta carpeta. Así que lo dejamos ahí, ponemos aceptar y básicamente ya lo tenemos automatizado. Si lo queremos probar, le hacemos ejecutar y lo que va a hacer es abrir el programa y escribir npm start. Y de esta manera tan simple y tan fácil pueden tener automatizado hasta 5 billeteras en una sola computadora. Acuérdense de una cosa, no metan los dedos en el enchufe y si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, déjenle un like y un comentario. Adiós.